Ya, con el tema 6 seguimos la prolongación del tema 5 analizando los problemas que presenta el modelo de regresión lineal. Entonces tenéis una transparencia que se dedica a dos cuestiones. Una que es realmente una introductoria que trata de los cuadrados generalizados y ya entra en la cuestión de la heterosfera. Vamos a abrirla. Ya nosotros, ¿vale? Eso va a tardar un poco, ¿vale? Pero ahí al principio, en la introducción, ¿vale? En el modelo de regresión lineal general, ¿qué habíamos supuesto respecto a la perturbación aleatoria? Al vector de perturbación. El vector de perturbación se distribuye como una normal multivariante con variables aleatorias idénticas e independientemente y normal multivariante, variables aleatorias con distribución idénticas e independientes, con un vector de media 0 y una matriz de varianza y covarianza sigma cuadrado por la matriz de identidad. Eso lo vimos en el tema 2. ¿Vale? ¿Y eso qué supone? Bueno, aquí digo perturbaciones esféricas, pero es menos restringido de lo que pongo aquí. Primero, que la media es nula de la U. Luego que hay homoscedasticidad, es decir, que la varianza de cada U vale una cantidad fija constante, sigma cuadrado por U. Que no existe autocorrelación, no están relacionadas linealmente las perturbaciones. La covarianza de una U con otra U es nula. Y eso se cumple para todos los pares de comparación. ¿Vale? Cuando yo hablo del supuesto de esfericidad, me refiero solamente a esto. Homoscedasticidad y no autocorrelación. ¿Vale? Se dice que las perturbaciones son esféricas. Lo que pasa es que nosotros le hemos añadido que la media es nula. Tenéis que tener en cuenta que en muchas ocasiones la esfericidad de las perturbaciones es una hipótesis demasiado restrictiva. Y cabe pensar también que la matriz de varianza y covarianza de U no es diagonal con todos sus elementos iguales. Es decir, esa matriz de varianza de U formalmente es la esperanza del vector U por el mismo traspuesto. ¿Vale? Que nos quedaría esta expresión que al final es. Aquí nos quedaría la sigma cuadrado de U, que la podemos sacar, y la matriz de U. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que eso se suele no cumplir. Tener una matriz de varianza y covarianza de U no escalar. ¿Vale? Lo normal y habitual que es que esta matriz de varianza y covarianza adopte esta composición, donde los elementos de la diagonal son las varianzas de las perturbaciones y ya son distintas, y los elementos de fuera de la diagonal que son covarianzas que no son nulas. No son nulas. A lo sumo, puedo sacar de esta matriz de varianza y covarianza un elemento que comparten todos, sigma cuadrada, existe la inversa de B. Mira, cuando consideramos estos incumplimientos, hay heteroscedasticidad, la varianza de cada uno es sigma cuadrado de I. Y la autocorrelación es que esta esperanza, que era el producto de un par de U's, es distinta. ¿Vale? Bueno, mirad, ¿cómo me quedaría la matriz de varianzas y covarianzas de la U en el caso de que solamente hubiera heteroscedasticidad? Pues me sale todos los elementos de fuera de la diagonal, como indicaban covarianzas, y no hay autocorrelación, cero.
Y la diagonal, como hay heteroelasticidad, pues me sale distinto. Por lo menos con que haya dos distintos, ya hay heteroelasticidad. ¿Vale? ¿Cómo sería en el caso de que solamente hubiera autocorrelación? ¿Vale? Pero hay homoscederasticidad. La diagonal es igual, pero los elementos de fuera de la diagonal, ¿vale?, son distintos de cero. Y acordaros una cosa, que la covarianza entre 1 y 2 es lo mismo que la covarianza entre 2 y 1, porque esta matriz es similar. Bueno. Y que el peor de los casos que es que juntáramos heteroelasticidad y autocorrelación. Y esta sería la matriz teórica de varianza y covarianza de la otra. Dentro de la clase de estimadores, dentro de la clase de estimadores insesgados, los de NCO eran los que tenían la mínima varianza garantizada con la cota de Frecha y Kramer-Rao. ¿Vale? Fijaros que la expresión de la varianza del estimador de beta, este vector beta, formalmente es esto, ¿vale? Esto, pam, 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 se demuestra, pero ahora nos queda, si la perturbación es esférica, esta expresión, y no la que hemos venido utilizando, que es esta. ¿Vale? No tenéis que estudiaros esto no lo tenéis que estudiar, bien. Pero por lo menos que sepáis que ya no debo de utilizar, esta sí que os la tenéis que estudiar, ya no puedo utilizar esta. Tengo que utilizar otra expresión donde interviene omega, por lo menos eso con palabras lo tenéis que decir, pero esta sí os la tenéis que estudiar, pero esta no os la voy a pedir, para que la llevéis copiada en la chuleta tampoco, no tengo tiempo. ¿Vale? Entonces, esta expresión, cuando tenemos perturbaciones esféricas para calcular las varianzas de los betas, es incorrecta, hay que utilizar esta, donde aparece esa matriz omega. Bueno, por otro lado, pongo aquí que el predictor por MCO, es decir, la fórmula que utilizamos para hacer las predicciones del valor individual y del valor medio esperado, no es óptima, no me garantiza la mínima varianza entre los estimadores lineales. Y los contrastes de hipótesis que hagáis, los de la T, los de la F, los intervalos, no sirven. Aunque el programa os lo haga, eso es un producto muerto. No sirve. Eso está mal hecho y no se puede hacer. El programa es que no entiende. Pues lo va a hacer. Y hay que aplicar, cuando tengamos esta situación de perturbaciones no esféricas, bien por autocorrelación, bien por heteroelasticidad, las dos cosas, hay que aplicar otro método de estimación, que lo vamos a llamar mínimo cuadrado generalizado. Mira, siguiendo con la fórmula esta, de la varianza de las betas, ¿vale? Esta es la expresión correcta, pero fijaros que yo utilizo esta incorrecta. Tiene dos partes, como siempre, sigma cuadrado y todas estas matrices. ¿Vale? Yo aplico esta, con lo cual ya esta parte de aquí no debería de poner todo esto. ¿Vale? Sí. Pero es que además, yo normalmente no voy a conocer sigma cuadrado, la tengo que estimar para hacer operativa esta fórmula. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tenemos perturbaciones esféricas, nosotros necesitamos un estimador de sigma cuadrado. Y el habitual era este, la suma de cuadrados de los residuos o el vector traspuesto de los residuos por E, partido por M menos K. ¿Vale? Esta fórmula, ¿vale?, demostramos que era un estimador insesgado de la varianza de la perturbación, deja de ser la correcta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahora este estimador va a ser sesgado. La esperanza de este estimador ya no va a estar en sigma cuadrado. Entonces estáis cometiendo dos fallos al utilizar la expresión incorrecta de la matriz de varianza y covarianza. Una, porque tenéis que estimar sigma cuadrado, y ese estimador ahora es sesgado. Y otra, porque utilizáis solamente este trocito cuando deberíais utilizar todo este troncho, junto con la otra.
Tenéis otro problema, ¿vale? Otro problema. Este cociente, que es la suma de cuadrado de los residuos entre n menos k, deja de distribuirse como un Q2 de n menos k grado de libertad. Eso era fundamental, ¿vale? Deja de distribuirse como un Q2 de n menos k. Porque ya la U ya no va a ser una normal 0 sigma cuadrado de I, sino 0 sigma cuadrado de omega. ¿Vale? Por lo cual, pues, más fallos estamos cometiendo. Bueno, retomando, con los estimadores de MCO ante perturbaciones esféricas. Siguen siendo lineales y cerrados, ¿vale? Si utilizáis la expresión habitual de la varianza de los coeficientes de regresión, estáis cometiendo dos fallos. Una por la estimación de sigma cuadrado y otra por utilizar esto en vez de todo esto. ¿Vale? ¿Qué más? Como los estimadores ya seguimos teniendo, y entonces las varianzas de estos estimadores, ¿vale?, son sesgadas. Pero bueno. Los estimadores de beta siguen siendo helio, lineales. Perdón, ya no son helio. Siguen siendo lineales y sesgados, pero ya dejan de ser óptimos. Helio era estimadores lineales y sesgados y óptimos que los cumplían en MCO, pero cuando tengamos perturbaciones esféricas cumplen lineales y sesgados, pero no. Y además dejan de ser eficientes. ¿Vale? No debéis de utilizar los estadísticos Z-estilo ni F de Snedeker, ni hacer intervalos de confianza. Lo único que vamos a poder mantener por MCO, una de las pocas cosas que se mantienen, es que los betas se distribuyen normalmente, tanto en muestras finitas como en muestras de tamaño suficientemente grande. Y además, esta es una propiedad sintótica, los estimadores son consistentes. ¿Vale? Son consistentes. ¿Vale? De todas formas, tenéis un cuadro de círculos. Bueno, mirad, si todo eso provoca sobre MCO las perturbaciones no esféricas, pues hay que buscar otro método, mínimo cuadrado generalizado. Y ese método me va a garantizar una matriz de varianza y covarianza de la U escalar, tipo sigma cuadrado por identidad. Entonces tengo que buscar un procedimiento para que yo ahora en perturbaciones esféricas yo tengo que mi matriz de varianza y covarianza de la U es sigma cuadrado por omega. ¿Vale? Esto de orden n por n. No es férrea, perdón, no es férrea. Y con vector de esperanza U, 0. Y con perturbaciones esféricas y esperanza de U, 0, no lo vamos a cambiar. ¿Vale? Y matriz de varianzas de la U es esto. Yo tengo que buscar pasar de aquí a aquí. Necesito una matriz escalar. Me da lugar a una matriz escalar. ¿Vale? Bueno, pues esto ya es un resultado matemático, pues lo explicaría en matemáticas. Yo ahí tampoco ni he insistido. Entonces, hay que abandonar el procedimiento de estimación por MCO, pasando a trabajar con otros estimadores. ¿Por qué? Ya que la matriz de varianza y covarianza del vector U no es escalar. Conclusión, hay que aplicar un mínimo cuadrado generalizado, que me va a permitir conseguir una matriz de varianza y covarianza del vector U escalar. Esto es una pregunta que se puede lanzar en un examen de teoría de econometría. ¿Para qué sirve el método del mínimo cuadrado generalizado? Pues sirve para obtener una matriz escalar, una matriz de varianza y covarianza de la perturbación aleatoria escalar ante perturbaciones no esféricas o ante una situación de heterogeneidad o
o la autocorrelación, o de las dos cosas. Esas son las cosas que yo pregunto, no formularios ni demostraciones, ¿vale? Porque esto no es una clase de matemática, es una clase de comprensión. ¿Vale? Ya, para obtener esos estimadores por mínimos cuadrados generalizados, vamos a hacer un supuesto que omega es una matriz real, simétrica y definida positiva, y existe su inversa y también cumple eso. Y por tanto existe una matriz cuadrada denominada de paso de orden n por n tal que cumple eso. Que el producto de esa matriz transpuesta por P me da la matriz omega menos 1. Y que la inversa de P por la inversa de la transpuesta de P me da omega. ¿Vale? Por lo menos esto. Por lo menos eso que lo controlé. Existe una matriz de orden P, una matriz de paso de orden n por n P, tal que cumple que P transpuesta por P igual a omega menos 1. Por eso me conformo. ¿Vale? Y eso me va a garantizar que tenga ya una matriz de varianza y covarianza escalar. ¿Vale? Eso me lo garantiza. Y eso existe siempre. Eso es un resultado matemático que se puede comprobar que sí, se cumple. Pero claro, es un resultado matemático. Conclusión. Como existe esta matriz de paso P, ¿qué es lo que hay que hacer con el modelo? Pues lo vamos a transformar. Este es el modelo original que tiene el problema la U de que no es esférica. Lo multiplicamos por la matriz famosa de paso n por n, P, me queda este, en notación simplificada esto. Y ya este tiene una matriz de varianza y covarianza del tema de programación escalar. Y ya hemos resuelto el problema. Porque la historia de todo esto es que no tenemos una matriz de varianza y covarianza escalar. Pues hay que conseguirlo. ¿Vale? Bueno, aquí os demuestro que la esperanza de P por U y la varianza de P por U es 0 y sigma cuadrado de I. Pero esto no lo estudié. No hace falta. Y ahora, ¿vale? Eso lo va a cumplir. Se puede demostrar, ya que quiera que lo, ¿vale? ¿Qué método tengo que utilizar para obtener los beta? Pues mínimos cuadrados generalizados. Que implica que la fórmula es esta. Para obtener los beta. No esta. Esta no, hay que aplicar esta ya, ante una situación de perturbaciones esféricas. ¿Vale? Claro, esa situación ya, aquí en este caso, la matriz de varianzas de los beta, ¿vale? Nos queda esto. Esta sería la expresión para calcular las varianzas de los beta por mínimos cuadrados generalizados y no la que utilizamos, que era esta. ¿Vale? Y además esto ya no lo vamos a calcular como lo hacíamos antes, porque ya interviene la matriz omega, tiene otra, a mí vamos a llamarla así, que es la suma de cuadrados de residuos por mínimos cuadrados generalizados entre n. Y no la expresión que utilizábamos aquí, que era s de n cuadrado, suma de cuadrados de residuos de MCO, vamos a llamarle, entre n y menos k. Estos residuos son, esta suma de cuadrados de residuos son distintos, se calculan de manera diferente.
tenéis que pensar, ¿vale? Tenéis que pensar una cosa al final de toda esta historia, de mínimos cuadrados generalizados. Tenéis que pensar una cosa detrás de todo esto, que realmente mínimo cuadrado ordinario que me consigue esto es un caso particular de mínimo cuadrado generalizado. La situación habitual es esta, y aquí esto, cuando se cumple la escalar, ¿qué significa? Que omega vale la identidad. ¿Vale? Luego, realmente mínimo cuadrado ordinario, con todos los supuestos de cumplimiento, de homoplasticidad y heteroplasticidad, aquí en este caso incidiendo en ella, ¿vale? Es un caso particular de mínimo cuadrado generalizado. El método realmente teníamos que haber empezado por aquí, por el mínimo cuadrado generalizado, a hacer los modelos. Bueno, ¿y qué pasa aquí? ¿Qué pasa en esta fórmula con respecto a esta? Que aparece un elemento nuevo, omega. Omega. De aquí a aquí aparece un elemento nuevo, omega. ¿Vale? Y al final, ¿qué pasa? Que omega no es conocido. Rara vez vamos a conocer la matriz omega. Lo pongo aquí. Todo el desarrollo anterior se ha realizado bajo el supuesto de que la matriz omega es conocida, aunque en la práctica rara vez ocurrirá esta situación. Rara vez ocurre eso. Por tanto, esta matriz debe ser estimada dando lugar a otro estimador, que es el que vamos a utilizar habitualmente en estas situaciones. Mínimos cuadrados generalizados factibles. Fijaros que la expresión de cálculo de mínimos cuadrados generalizados factibles es esta. ¿Vale? Donde ahora necesito una estimación de omega, porque omega habitualmente es desconocida. Una matriz desconocida. ¿Vale? ¿Dónde? ¿Qué le pasa? Sí, sí, este sí. Claro, mirad, sustituir la matriz omega, que es desconocida, por una estimación, pero ¿qué estimación? Implica que habrá que establecer un comportamiento de esta matriz. Es decir, alguna forma funcional para ver cómo son los elementos de omega, que son desconocidos. Claro, si yo establezco alguna forma funcional de comportamiento de los elementos de omega, supuesta esa forma, esta forma funcional matemática depende de unos parámetros y de unas variables exógenas. Y habrá que estimar esos parámetros. Y tendremos que necesitar unas variables exógenas al modelo para poderlo hacer operativo. Entonces, la duda ahora que se nos plantea es, ¿hay que estimarla? ¿Hay que proponer una forma funcional del elemento de omega? Y habrá que también intentar estimar los parámetros de esa forma funcional. Y eso va a variar, esa forma de estimar omega va a variar si tenemos un problema de heterogenicidad, autocorrelación o las dos cosas simultáneas. Bueno, vamos a centrarnos en las propiedades del mínimos cuadrados generalizados factibles. Pues mirad, por desgracia, son bastante malas en muestra finita, porque casi no se conocen. Con lo cual, ya nos obliga a que, como vamos a tener que utilizar este estimador, necesitamos que por lo menos la muestra sea grande, porque en muestras grandes sí tiene propiedades idénticas a mínimos cuadrados generalizados.
Entonces, mínimo cuadrado generalizado factible, que es la realidad con la que vamos a tener que trabajar, ¿vale? Tiene propiedades en muestras pequeñas que no se conocen habitualmente. Pero en muestras suficientemente grandes, es decir, propiedades asintóticas, tiene las buenas propiedades del mínimo cuadrado generalizado. Y ahí es cuando yo puedo aplicar mis intervalos de confianza y mis test de hipótesis. Aquí tenéis un cuadro donde os explico las propiedades de MCO de mínimos cuadrados generalizados y mínimos cuadrados generalizados no factibles con perturbaciones no esféricas. Empieza con muestras no excesivamente grandes, finitas, ¿vale? El lineal, aunque siendo X fija en el muestreo, ¿vale? Eso lo decimos. Es insesgado, pero ya deja de ser óptimo el estimador y por tanto no es eficiente. La distribución del estimador dijimos que por lo menos es normal, pero ya tiene toda esta expresión que tampoco la tenéis que estudiar. No. Pero por lo menos que es normal. ¿Qué más? El predictor deja de ser óptimo, los contrastes de hipótesis están invalidados, porque todo lo que hemos dicho de la expresión de la matriz de varianzas y varianzas y covarianzas de los betas. El estimador de la varianza de la perturbación es sesgado, pero es que en muestra suficientemente grande ni siquiera es consistente, es inconsistente. A lo mucho, ¿qué ocurre con el estimador de los betas cuando la muestra es suficientemente grande? Que es consistente. Tenéis que tener en cuenta que la propiedad de la consistencia es una propiedad asintótica que junta dos características, ¿vale? Que es la insesgadez y la variabilidad. Y un estimador consistente significa que tiende a ser insesgado y además tiende a reducir su varianza, ¿vale? Eso es lo único bueno que tiene. De lo poco bueno, perdón. Nos vamos a mínimos cuadrados generalizados. Esta es la fórmula para obtener el beta, esta es la fórmula para obtener la varianza de los beta, ¿vale? Es lineal en el vector U cuando hay que fijar el muestreo, es insesgado, es óptimo y además eficiente. La distribución de beta es normal y tiene esta distribución, esto no lo tenéis que estudiar. El predictor, la fórmula que utilizáis para predecir el valor individual o el valor medio esperado de la I es óptima, es decir, mínima varianza entre los predictores lineales. Los contrastes de hipótesis y los intervalos de confianza son válidos y el estimador de la varianza de las perturbaciones es insesgado y consistente. ¿Qué ocurre en muestras grandes? Bueno, también cosas buenas. Es consistente el estimador de beta, tiene normalidad asintótica, pero ya en muestras pequeñas ya era normal, pero bueno. Y es eficiente asintóticamente. Bueno, pero esto es un caso muy... Aquí hay que conocer la matriz. Vamos a tenerla que estimar y tenemos mínimos cuadrados generalizados factibles. No es lineal, el estimador es que no se sabe con total certeza, pero en general es sesgado. No se puede saber el predictor cómo va. La distribución del estimador no puede conocerse de los beta. Perdón, vamos a ver. No, aquí la varianza del estimador no se puede saber exactamente si es óptimo o no. Otra consideración: del predictor no se conocen sus propiedades. El estimador de la varianza de la perturbación, lo único que te puede garantizar es que es consistente, pero muestras finitas, pequeñas, no te garantiza que sea necesario. Y en muestras grandes tiene todo lo bueno de mínimos cuadrados generalizados. De hecho, nosotros, la justificación de utilizar mínimos cuadrados generalizados factibles es porque vamos a trabajar con una muestra relativamente
ya vamos a ver la heterocerticidad, el concepto. Por definición, con palabras que la heterocerticidad consiste en que las perturbaciones no tienen varianzas constantes iguales. En datos de corte transversal, ¿qué significa? Que la varianza de cada perturbación, su I es sigma cuadrado de X. Y con datos de corte temporal, pues sí. ¿Vale? ¿Cómo quedaría la matriz de varianzas y covarianzas de la U? Con heterocerticidad únicamente. Esta es. No es escalar porque los elementos de la diagonal no son una constante, cambian. ¿Vale? A lo mucho podríamos extraer un componente común de la n varianza, sigma cuadrado, y me quedarían estos omega aquí en la diagonal. Pero sigue quedándome sigma cuadrado por omega. La heterocerticidad es un problema que normalmente se suele dar con datos de corte transversal. Los atemporales suelen tener heterocerticidad. Y no es tan frecuente con datos de corte temporal, que también lo hay, que también hay. Sobre todo en series financieras, ¿vale? Hay problemas de heterocerticidad en series temporales. Aquí tiene un nombre muy ampuloso, la heterocerticidad con series temporales, que se le llama heterocerticidad condicional autorreversiva. Pero que asocia a él que generalmente es un problema de modelo de corte transversal que de corte temporal. Pero también es cierto que hay, con datos de corte temporal, nos podemos encontrar especialmente en las series financieras con heterocerticidad, que tiene ya un nombre muy particular, heterocerticidad autorreversiva, condicional autorreversiva. Mira, una forma de detectar la heterocerticidad, ¿vale?, en un modelo, ¿vale?, es que la heterocerticidad provoca un aumento en la variabilidad de la variable explicada. ¿Vale? Fijaros que si consideramos este modelo sencillo en el cual los ingresos explican el consumo, si veis, aparentemente puede dar la sensación de que el ajuste es bueno porque la nube de puntos parece que están a lo largo de la línea de regresión. Pero si ya hacemos una lectura un poco más detallada, esto no es tan bueno. ¿Por qué? Porque mirad, para niveles bajos de los ingresos, apenas la variabilidad es constante entre los datos del consumo. Pero conforme va aumentando los niveles de renta, nos vamos a encontrar a lo mejor familias que tienen el mismo nivel de renta, pero unos cambios en el consumo muy grandes. ¿Vale? Da lugar a que la nube de puntos tenga como una forma de trompeta, estrecha al principio y se abre después. ¿Vale? Entonces, eso es un claro síntoma de heterocerticidad cuando lo veis de tema gráficamente. ¿Vale? Causas de la heterocerticidad. Ya. ¿Vale? Pues muchas veces la variabilidad de la endógena, la que queremos explicar, aumenta o disminuye con los valores de la exógena. Aquí tenéis dos situaciones. ¿Vale? Esta, donde la variabilidad del consumo es prácticamente constante, da igual los niveles de renta, y sin embargo aquí, para niveles bajos de renta, la variabilidad del consumo es constante, pero conforme va aumentando la renta, ¿vale?, esa nube de puntos sigue alrededor de la renta, pero ya se va abriendo. ¿Vale? Y eso es un claro síntoma de que la dispersión o la variabilidad en la endógena
¿vale? Se encuentra condicionada a la variabilidad, a los valores de la exógena, ¿vale? Y es los síntomas de heterogeneidad. Presencia de valores atípicos, light, ¿vale? Tanto si son muy pequeños como muy grandes. Haya pocas observaciones, haya unas poquitas dentro de la muestra. Nosotros tenemos 2 o 3 datos que son excesivamente pequeños o excesivamente grandes. Eso puede dar lugar a un problema de heterogeneidad. Que omitáis alguna variable explicativa relevante, ¿vale? También podría dar. Errores sistemáticos de medida en la endógena, que pueden implicar un aumento de la variabilidad de la U, de la perturbación. ¿Vale? Aquí os pongo un ejemplo del fraude fiscal. ¿Vale? Os pone aquí. Si el fraude fiscal es un porcentaje de los beneficios declarados, a medida que los beneficios declarados aumentan, el fraude será mayor y por tanto la variable de la perturbación también lo será. Otra situación, especificación incorrecta de la U. La incorporáis en el modelo multiplicando y debería de ir sumando, por ejemplo, o al revés. ¿Vale? ¿Qué más? Asimetría en la distribución de algunos regresores. ¿Vale? Normalmente en economía vamos a trabajar con distribuciones asimétricas, sobre todo a la derecha. Pues eso puede dar, como la renta, yo pongo la renta, los salarios, la riqueza, ¿vale? Eso puede dar lugar a perturbaciones, o puede dar problemas de, o puede dar lugar a problemas de heterogeneidad. Mirad, si tenéis macromagnitudes de datos, vuestras variables son magnitudes macroeconómicas que hacen referencia a territorios, unidades espaciales o sectores con distinto tamaño de población. Por ejemplo, tenemos datos de países, regiones, ramas de actividad económica, etc. Si se utilizan esos datos así, esas macromagnitudes así, y no en términos per cápita, vaya a tener un problema de heteroplasticidad. Y cuando se agregan datos temporales de baja frecuencia a uno de frecuencia más alta, pensad, por ejemplo, datos semanales a datos anuales, pasar de datos semanales a datos anuales, ¿vale? Vais a tener también problemas de heteroplasticidad. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, vamos a dejar esto de la teoría, ¿vale? Mañana ya terminamos y empezaremos la práctica de teoría. Y vamos a seguir con las prácticas del tema. ¿Vale? Nos vamos a ir. ¿Vale? Estoy de acuerdo. Mira, aquí somos poquitos. Pero los poquitos que somos, sois muy pocos. ¿Vale? Porque lo normal es que aquí haya un grupo de la mayoría estén todos pegados. Y aquí yo veo que aquí hay. ¿O no? Ahora te dirás, pues será ir a José. Yo tengo una verificación conjunta del modelo, ¿vale? Lo que no podéis meter es el beta 1. Entonces ya ha estado acertado. El beta 2 igual a 3, igual a 4, igual a 3. ¿La alternativa cuál es? Vale. Bien. Indique el efecto del contraste. ¿Os sabéis cuál es el efecto del contraste? ¿Eh? ¿Pero te sabes la suma de la F? ¿Es estrella o es observada? ¿Vale? Estos son los grados de libertad, eso sí lo sabéis, ¿verdad? Vale. ¿Qué distribución tiene esa F? ¿Vale? ¿Vale? Bueno, si veis el examen 1 menos alfa es porque ya depende ya del autor, ¿no? Que pongamos si uno hace el nivel de simplificación, el nivel de confianza, ¿vale? Para mí alfa es el 005, ¿vale? El nivel de confianza que usamos, nivel de simplificación. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones que extraemos?
calculéis vosotros, si vosotros cogéis y decís, bueno, n vale 18, aquí tengo n es 18, k tengo aquí 4 parámetros, k vale 4, el r cuadrado es este, 0,97, 30, 43. Si cogéis todos esos datos, los sustituís en la fórmula y calculáis el valor de la f, os tiene que salir esto, ¿vale? Entonces, en el examen, como tenemos que ir rápido, tenemos que ir con la misma, coger ese valor, ¿vale? Ese valor de la f. No necesitaría comparar el valor observado con un valor crítico. Ese valor crítico, ¿qué valor crítico de la f sería? Una F3, ¿vale? 4 menos 1 y 18 menos 4 que es 14. Una F3, 14 a 0,05. Yo sé cómo lo tengo, pero no lo necesito porque tengo aquí el p-valor. Si el p-valor es 0 y es menos de 0,05, rechazo la hipótesis nula y el modelo es significativo en su conjunto. ¿Vale? Bien. Aquí me dice, mira, aquí yo tengo este ejercicio resuelto en mi PowerPoint y este dato que tenía aquí es un error, ¿vale? Porque el determinante de la matriz que está respuesta por x, yo tengo que es 2,0285 por 10 elevado a menos 114. ¿Vale? Le falta aquí a unos dígitos más, ¿vale? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa un determinante elevado a menos 114? Que eso es 0,00000. ¿Vale? Casi 0, ¿verdad? Entonces, ¿qué implica esto? ¿Qué implica un determinante que esté muy próximo? ¿Verdad? De grado. Muy bien. Eso es. ¿Vale? Entonces, esto va asociado a un posible problema de multicolinealidad. Hay un elevado, ¿vale? Una elevada posibilidad de problemas serios de multicolinealidad, ¿vale? Y el determinante, pues, es un síntoma. Obtenga los coeficientes de correlación lineal por pares de variables explicativas, ¿vale? Me están pidiendo el coeficiente de correlación. Es decir, el R del PIB con el consumo. Me pide la correlación entre el PIB. ¿Con quién? Con la inversión. Y la correlación entre el consumo e inversión. ¿Vale? Me están pidiendo que yo diga a cuánto asciende esos coeficientes de correlación y que puedo concluir a partir de esos resultados. Entonces tenemos que ir a Evius y calcular esa matriz de correlaciones, ¿vale? Esa matriz de correlaciones, ¿dónde la busco? Pensando aquí, ¿vale? ¿Dónde busco yo esto? ¿Eh? Mira, esa es la idea. Si sabéis la ruta para llegar a lo que se está pidiendo, si te sabes la ruta, mejor, ¿verdad? Antes llegamos a destino, ¿verdad? Lo que no puede ser pinchando aquí, aquí no, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, estás perdido por el centro, ya llega tarde la cita. Entonces, si sabemos la ruta, mejor. Y si nos vamos a tardar más, peor. ¿Vale? Y ya qué pasa si tú llegas tarde a la cita. Ya a la noche no salimos. Entonces, si tardas mucho en todos los apartados buscando las cosas, el examen ya no va bien. Entonces, la compi dice, ¿la compi cómo se llama? Dice, view, ¿dónde hemos dicho? Covariante matrix. Pincho aquí, ¿vale? Pero esto es un error muy común, que me vean, ¿vale? Porque esta es la matriz de varianzas y covarianzas. No es la matriz de correlaciones, ¿vale? Entonces, si tú llegas al examen y haces esto, ya dices, bueno, pues el del PIB con el cons es este, PIB, y ella marca este. Pues estaría mal, porque esta no es la matriz de correlaciones.
¿Dónde busco esa matriz de correlación? ¿Vale? ¿Dónde la busco? Venga, está el cronómetro ahí funcionando. ¿Vale? Venga, ¿dónde está esa matriz de correlación? ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Vale? ¿Dónde está? Hubierais perdido, ¿verdad? Ahí está. Entonces, si yo quiero sacar la matriz de correlaciones, ¿vale? Repito, de las tres variables explicativas, yo voy a utilizar las variables explicativas en el orden que aquí me aparece, ¿vale? Os voy a marcar el PIB, luego voy a marcar el consumo, luego voy a marcar la inversión con el fondo. Marco las tres variables explicativas. Esto no se hace desde la ecuación estimada. Botón derecho del ratón, Open, y abro en grupo. Ya tengo las tres variables en grupo. Cuando tenga estas tres columnas aquí visibles, pinchamos en View. ¿Vale? View. Y ahora aquí, análisis de covarianza. Aquí. ¿Me vais siguiendo? Lo estoy haciendo a la par, ¿no? Si tú pinchas aquí, es muy teniente. ¿Quieres la matriz de correlaciones? Pues márcala. Esta es. Desmarco la otra. Le doy a OK. Y esta es la matriz de correlaciones. Y esto sí que lo guardo. Pris, main, tabla 1. Y si tú quieres poner aquí tabla guión bajo correlaciones, pues con tabla correlaciones. ¿Vale? Si quieres. Y esto es. ¿Vale? Entonces, la matriz de correlaciones es esa. ¿Vale? ¿Cuál es la correlación entre el PIB y el consumo? Esta es 0,9989. Además, tenéis la pista Nerea es que esa matriz de correlaciones que nosotros llamamos R, ¿vale? En un modelo con dos variables explicativas va a ser esta. 1, Rx2, X3, Rx2, X4, ¿vale? Esto es 1, Rx3, X4, esto es 1. La matriz de correlaciones, la diagonal principal va a ser 1. Y la que tú me has enseñado antes no tiene 1. Entonces es una forma de darte cuenta que esa no es la opción, ¿vale? Entonces la matriz de correlaciones te va a encontrar la diagonal principal 1. ¿Aquí te la encuentras? Ya está, ¿vale? Eso es, pues ya lo tienes. Además, aquí lo pone aquí, ¿verdad? ¿Vale? Correlación. Bueno, pues, ¿cuándo se sospecha que hay problemas serios de multicolinealidad? Cuando las correlaciones son elevadas, son próximos a 1, ¿verdad? Entonces, podemos intuir que hay una correlación elevada entre el PIB y el consumo de 0,99, ¿lo veis? ¿Vale? Pues esa es la matriz de correlación. ¿Vale? Eso es. Yo tengo aquí... ¿Veis aquí mi solución?
¿Cuánto hubierais fallado aquí? Unos pocos, ¿no? Seguimos. A ver. Comente los resultados. ¿Estáis conformes, no? Hay dos variables negativas que están altamente correlacionadas. ¿Cuáles son esas? El PIB con el consumo. ¿Vale? Así que esto es lo que puede causar problemas serios de multicolinialidad. Explico los resultados que se muestran en las dos salidas siguientes. ¿Vale? Mira, yo lo veo borroso, ¿y vosotros? Borroso, ¿verdad? Mira, una tiene 18 observaciones y otra tiene 17, ¿no? Entonces, voy a coger y voy a hacer lo siguiente. Mira, esta ecuación es la que tiene 18 observaciones, ¿lo veis? A ver. Vamos a estimar otra ecuación, pero en lugar de 18 observaciones con 17. Una observación menos. Hago object, copy object, estimo, y aquí pongo de la 2004 a la 2020. Y me están diciendo qué diferencia observáis si hay una ecuación estimada con 18 observaciones y otra con 17, con una menos. ¿Vale? Y aquí tengo esta ecuación. Y hago name eq2. Y ahora yo pongo aquí la 2 y la 1. ¿Vale? Y ahora, a la vista de estas dos salidas, que os la hemos dado, ¿vale? Tenéis que decir qué está pasando. Venga. ¿Quién va con la T? ¿Alguien tiene alguna sospecha de algo? ¿Nadie? ¿Qué? Bueno, eso también lo voy a comentar. ¿Vale? Mira, yo expliqué en teoría que cuando hay problemas importantes de multicolinialidad, ¿vale? Pequeños cambios en la muestra pueden provocar grandes cambios en los coeficientes estimados. ¿Vale? Como aquí parece ser que hay un problema serio o importante de multicolinialidad, un pequeñito cambio en la muestra, es decir, estimar con una observación menos, yo debo de encontrar grandes cambios en los coeficientes estimados. Si no hay multicolinialidad, no debería haber un cambio importante. Pero aquí hay un coeficiente, ¿vale? Que con una observación menos, la constante vale menos 183, y aquí menos 197. Hay una diferencia muy significativa. Entonces, eso ya me está a mí dando a pensar que en el modelo origen de partida, los problemas de multicolinialidad van a ser muy acentuados, ¿vale? Van a ser importantes. Vamos a ver más cosas, ¿vale? Luego, pero ese es un síntoma, ¿vale? Es más, y además, aquí el coeficiente del PIB, que aquí es positivo, como dice el Conque, cuando quita una observación, ya te lo cambia a negativo. Ya eso ya es más sospechoso todavía, ¿vale? Es decir, que eso no debería de ocurrir. Y detrás de esto, ¿qué es lo que hay? ¿Cómo hace que 18 pase a 17? Esta es la palabra clave. Lo tengo ¿Qué hecho con 18. ¿Cómo hace en 17? Podría detectar que hay en el modelo viendo la información que tenéis delante? Esa, como tú me digas, F2, autoprobación, error de especificación, cero, ¿vale? No me ha dicho la palabra clave, ¿vale? Es más, mira, cuando hay multicolinialidad, los valores de la T de student, los valores observados de la T de student, suelen ser muy pequeños, muy pequeños.
tan pequeños que te van a permitir aceptar el acontecimiento. Y aquí los valores de la T son muy pequeños, por debajo de 2. Otra sospecha no, ¿vale? Entonces, si tú eres un buen analista, cuando te llega un modelo a urgencia, ¿vale? Y tú lo detectas rápido, ¿vale? No es lo mismo que una persona, ¿vale? Pero no es lo mismo darte cuenta con los síntomas que tú tienes, detectar qué enfermedad podría tener para yo atacarte y corregir lo que tienes, que llegue tú y dices, adiós, tienes los ojos amarillos. ¿Eso qué es, Paco? ¿Que ha llegado este con los ojos amarillos? La lengua seca. ¿Eso qué significa? Te está muerto, te está muerto, te está muerto. ¿Vale? ¿Vale? Tiene que ir. Esto le pasa ahí. ¿Vale? Bueno, aquí el tiempo es que tenemos el tiempo para el examen, ¿vale? Y no podemos pasar de ahí. ¿Vale? ¿Seguimos? Bueno, pues cierro esto lo delimito. Y aquí dice, se ha procedido a eliminar de la especificación el consumo, ¿vale? El consumo. Aquí está el modelo sin el consumo. Y ahora vamos a hacerlo nosotros, venga. De este modelo, ¿cómo hacéis para quitar el consumo? ¿Qué me va a preguntar? El de César Tarro, ¿En? el apartado de... ¿Qué apartado? de... ¿De? De ¿El D? Sí. ¿D de Dinamarca? ¿Esto? Sí. Chicos, ¿esto lo he contado yo? Lo que pasa es que estaba hablando con el compañero y se ha despistado. Vale, está despistado. Eso lo he contado. ¿Vale? Venga, vamos a tomar el modelo sin el consumo. ¿Vale? ¿Cómo os he enseñado yo a hacer esto? Object. Es que es muy fácil. Object, copy object. Estimo, ya está todo aquí. Está todo ya aquí escrito. Y ahora quito el consumo. Lo quito. Ta. ¿Vale? Pon. Ya está. Esta va a ser tu ecuación 3. Equus 3. ¿Vale? Esta es tu ecuación con el consumo a la izquierda, ecuación sin el consumo a la derecha. ¿Vale? Mira, lo que no se puede hacer en econometría, ahí está, bien. Es que si yo antes he obtenido el coeficiente de correlación, ¿verdad?, entre el consumo y el PIB, y este me ha salido muy próximo a 1, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues el analista puede pensar, usando el sentido común, el consumo y el PIB están fuertemente correlacionados. Si yo quiero corregir la multicolorialidad, ¿qué podríamos hacer? Dice este, pues ya está. El consumo salía con el PIB, quito el consumo del modelo y lo arreglo. Aquí tiene un modelo sin el consumo. Este modelo hemos conseguido arreglar los problemas. Me da igual que no opinéis. ¿Vale? Llegará un momento en que vais a tener que opinar el día del examen. ¿Vale? Ahí tendréis que mojaros. Ahí es cuando tendréis que decir, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Pues mójate, tío, pues mójate. ¿Qué? Y yo cómo sé si es tiene multi por eso. Yo cómo sé si la que tengo que quitar y yo tengo que quitar consumo. Chiquilla. ¿Qué es la econometría? Pues prueba de ensayo, ¿no? Prueba con una, luego prueba con la otra. ¿Vale? Quítale al modelo el consumo, mira que si el PIB llora. Al final da igual.
algo hay que hacer. ¿Sí? Ya, pero es que ya hemos visto que cuando los coeficientes no son significativos y esto y el error elevado, eso es un síntoma de que ahí la multicolina podría hacer ahí estragos. Mira, vamos a ver. Aquí ocurre una cosa, y es que si tú eliminas el consumo y el consumo es una variable relevante, aquí no pasa eso, es decir, no es una solución quitar del modelo una variable relevante con la intención de solucionar los problemas de multicolinaridad, ¿vale? Porque si eso fuese así, estaríamos cometiendo un error de especificación por omisión de variables relevantes, ¿verdad o no? Entonces, podéis pensar, bueno, si yo quito el consumo, ¿es una decisión acertada? A priori sí, porque el consumo es una variable no relevante, ¿verdad? ¿Sí o no? Si es no relevante, quitarla no provoca problemas. Si tú decides quitar el PIB, es que el PIB tampoco es una variable relevante. Si la quitas, tampoco sería un problema. ¿Me vais siguiendo? Pero es que estas variables no son relevantes, pero no son relevantes porque la multicolinaridad ha provocado que las varianzas sean muy grandes. ¿Me estoy explicando? Sí, las varianzas sean muy grandes. Que las varianzas sean muy grandes me ha llevado a aceptar una hipótesis nula que realmente tiene que haberla, que realmente se ha rechazado. Es decir, estas variables no son relevantes porque detrás de esto hay problemas de multicolinaridad. Pero tú, que una ecuación macroeconómica de importaciones, quitar de importaciones el PIB, ¿vale? Eso es cometer un error de especificación, ¿vale? Es una decisión que no es acertada, ¿vale? En ese sentido, ¿vale? Y luego aquí te dice, entonces, ¿es preferible este modelo? ¿Este es preferible entonces? Yo creo que os he dicho, ¿vale? Yo no considero que sea preferible, ¿vale? ¿Vale? Bueno. Pero, por ejemplo, si tiene una función de todas maneras también de r cuadrado que es más alto, nosotros usábamos r cuadrado por todo para comparar con modelo. Justamente lo que os he dicho. Dime, Nerea. Que si nosotros tenemos que mirar la función del r cuadrado para comparar dos modelos y ahora el nuevo tiene una función de r cuadrado más grande. Mira, aquí tiene esto 0,9678, 0,9672, es decir, no hay motivo para tú decantarte por este modelo simplemente porque hay una diferencia de 3 milésimas de diferencia. Eso no es la opción más satisfactoria, ¿vale? Tú no puedes ser tan estricta y decantarte por un modelo porque el R cuadrículo sea mayor y la diferencia sea tan pequeña, de 3 milésimas. Esa no es la decisión fundamental para tú quedarte con un modelo. Hay que ver más cosas, ¿vale? Y por ejemplo ahora, si te has cargado el consumo, que tenía problemas de multicolinaridad con el PIB, ahora el PIB por ejemplo te sale que es relevante individualmente porque el valor es menor a 0,05, mientras que en el otro no, en el otro te salía mayor. Eso podría ser. Pero la cuestión es que detrás de esto, ¿vale? Hay problemas serios de multicolinaridad y es que eliminar de aquí variables no es la solución más apropiada, ¿vale? Es decir, aquí la cuestión es que hay que reformular el modelo o coger una muestra diferente, ¿vale? aquí
¿qué opción marcaríais? De entre todas estas. Hombre, aquí hay autocorrección, no lo voy a marcar porque no lo he visto. Heterodoxia artificial no lo voy a marcar porque todavía no lo he visto. El resto, ¿qué queréis que podríamos haber marcado? ¿Qué prueba puede presentar el modelo que hemos estimado? Multicolinealidad. Pero es que hay dos casos de multicolinealidad. ¿Con cuál es la elevada o la muy reducida? Bueno, habría que marcar esta de aquí, ¿vale? Esta de aquí. Muy bien, vámonos con el ejercicio 2, ¿vale? Aquí ya hablamos de ingreso de explotación, ¿vale? Pero bueno, también os digo una cosa, ¿vale? También os digo una cosa. Vosotros me argumentáis lo que me habéis dicho, lo que me ha dicho el compañero, ¿vale? Eso no lo dice en un examen, yo se lo pongo bien, ¿vale? Lo daría por correcto, porque la opinión que me ha dado tiene sentido común, hay un fundamento de lo que aquí hemos estudiado, ¿vale? Es decir, aquí he quitado una variable, aquí, y por lo menos he mejorado de que aquí el PIB sea ya relevante, ¿vale? Y si usáis criterios de selección, ¿cuántos criterios de selección de modelos hemos estudiado? ¿O habéis estudiado? R cuadrado corregido, AKI, SWAP. ¿No suena, no? ¿Cómo que no? ¿Qué es esto? ¿Y cuál más? Bueno, ese bit es SWAP. Esto es SWAP Bayesian Info Criterio. Son las siglas de SWAP. SWAP Bayesian Info Criterio. Si tú comparas el criterio SWAP de este modelo con este 935, este 946, ¿vale? Pues yo podría pensar que si tuviese que decantarme por uno, a efectos económicos, yo apoyaría la teoría del config, me quedaría con este, ¿vale? Pero es que detrás de todo esto, ¿qué hay? Problemas de multicolinealidad. Entonces, el problema está que hemos cogido una muestra de 18 observaciones y tú tienes aquí 4 parámetros, ¿vale? Y hay una cosa que nadie os ha contado, ¿vale? Que en econometría es cuando trabajamos con pocos grados de libertad, como ocurre aquí. ¿Cuántos grados de libertad tenemos? ¿Con cuántos grados de libertad estamos trabajando? Con 14. 18 menos 4, ¿verdad? Con 14 grados de libertad, con pequeño grado de libertad es habitual que pase estas cosas, ¿vale? Yo tengo una alumna que le estoy dirigiendo el trabajo de fin de grado, la chavala está en Dublín, la tutoría la hago online, ¿vale? Con ella. Me está haciendo un estudio y dice, José, es que me sale una mierda de modelo. ¿Vale? Ella está haciendo un estudio de la cotización en el mercado de los futbolistas profesionales. Una chica me está haciendo eso. La cotización en el mercado de los futbolistas profesionales y me ha cogido 5 defensas, 5 centrocampistas y 5 delanteros y 5 porteros. Le he dicho, los porteros los quitas. Porque las variables explicativas de los porteros son diferentes a los otros, ¿vale? ¿Vale? Y me hace, ¿cuántas observaciones tenemos? 15. Y le he dicho, al modelo le hace falta comida. ¿Sabéis lo que es la comida de los modelos? ¿Qué? Correcto. ¿Vale? ¿Qué quieren las palomas? Alpiste, ¿verdad? Tú eres alpiste a las palomas y van todas, ¿no? ¿Qué quiere un modelo? Datos y datos.
Dice, ¿tú tienes esa cotización de los futbolistas en los 5 últimos años? Los puedo buscar, o buscarlo. Mételo en el los datos esos, con datos de panel. Y no veas tú, de pasar de 15 a 225 observaciones, al cambiar la muestra, ya sale con las mismas variables, ya sale todo esto 0, 0, 0, 0, 0, 0. Eso era lo que tiene el modelo. Alegría. ¿Vale? Disculpadme la forma de contar estas cosas, a lo mejor, pero se entiende, ¿no? Esto tiene que ser así. Si no lo cuentan así, ya no entienden. Vamos al modelo 2. Oiga, aquí tengo ingresos de explotación en función de gastos financieros, gastos de personal, gastos de explotación y la población ocupada en el sector. Pues tenemos que irnos a cerrar esto. Cerramos esto, yo no voy a salvarlo, ¿vale? Y voy a abrir el fichero de ejercicio 2. La H la ha hecho. La H la ha hecho.